Les invito a abrir la escritura en el libro de Job, capítulo 25 y versículo 4. ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo con Dios? Hay otras versiones que preguntan esa misma interrogante. ¿Cómo puede un hombre, pues, ser justo delante de Dios? ¿O cómo puede ser limpio el que nace de la mujer? Estas dos preguntas son muy importantes para nuestra reflexión. La primera pregunta tiene que ver con justicia. La segunda pregunta tiene que ver con pureza. Pero en ambas preguntas el punto es el mismo. El ser humano no puede autodeclararse o presentarse delante de Dios como justo por algún mérito propio. Y en segundo lugar, tampoco puede el hombre presentarse delante de Dios puro, sin pecado, delante de Dios. Y entonces, ¿cómo puede el hombre presentarse justo y limpio, puro delante de Dios? Esa es la pregunta. Cuando nosotros leemos la Escritura, descubrimos que Jesucristo vino a esta tierra con un objetivo primordial, y era la salvación de la raza humana. El hombre en su origen cometió el pecado, transgredió, se dejó engañar por el padre de mentiras, y toda la raza humana ha continuado en ese mismo camino descendente. Mas para eso vino Cristo, para ponerle un alto, para resolver el problema del pecado. ¿Y cómo lo logró? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario podemos observar que Cristo llevó a cabo esa ofrenda. Él se presentó como la ofrenda perfecta. Cristo se presentó como la justicia perfecta. Cristo se presentó como el Salvador, puro y santo y perfecto. Cristo es la reconciliación perfecta para el hombre que no puede reconciliarse con Dios. Cristo es también nuestro amigo, nuestro hermano mayor que ofreció su sangre pura y limpia. Por eso es importante entender que aquel versículo tan conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó al mundo. El mundo no lo amó a Él primero. No, Dios amó al mundo para que todo aquel que en Él crea, es decir, en su Hijo, tenga vida eterna. Así que, ¿cómo se justifica el hombre delante de Dios? ¿Cómo se presenta el hombre limpio y puro en la presencia de su Creador? Esto es lo que los transgresores de la ley de Dios han hecho desde el día que Adán y Eva desobedecieron. ¿Y qué es lo que hicieron Adán y Eva, nuestros primeros padres? Desobedecieron la ley, la voluntad de Dios. Se fueron por el camino de la rebelión. Abrazaron el orgullo antes que la humildad. Abrazaron la mentira antes que la verdad. Abrazaron las tinieblas antes que la luz. Abrazaron el veneno de la serpiente antes que el agua de vida. Y fue así como ellos quedaron desnudos y desprotegidos de la gloria divina. Han cosido hojas de higuera para cubrir la desnudez causada por la transgresión y la rebelión. Han usado los mantos de su propia invención. Y si lo hicieron en el pasado, generaciones enteras
lo hemos venido haciendo los seres humanos, siempre inventándonos algo, a ver qué podemos inventar para alcanzar nuestra propia justicia, alcanzar nuestra propia pureza. Así lo intentaron en el tiempo de la construcción de la Torre de Babel. Hoy, con las grandes construcciones, los hombres de esta generación están haciendo lo mismo. Han usado los mantos de su propia invención, mediante sus propias obras, han tratado de cubrir sus pecados y hacerse de alguna manera aceptos delante de Dios. Es menester recordar que delante de Dios nadie, absolutamente nadie, puede cubrir su interior, su verdadero ser, allá en lo profundo, donde la esposa o el esposo, los hijos, los compañeros de trabajo, las familias, los amigos no miran. Allí adentro nadie puede esconderlo, porque Dios mira y observa todo. Por eso, cuando Dios les presentó en aquel momento la túnica de piel, era un símbolo apuntando al momento glorioso cuando Cristo iba a venir a esta tierra como el Cordero de Dios. Por eso en Juan 1:29, Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adán y Eva quedaron destituidos de la gloria de Dios. Y en su lugar el pecado tomó control de sus vidas, de sus voluntades, de sus mentes. Por eso hoy día los seres humanos estamos en la misma condición de los primeros padres. Nuestra voluntad está postrada a la voluntad del padre de mentiras, a menos que tú decidas y yo decida aceptar las impresiones del Espíritu Santo que nos dicen: entrega tu vida, ríndete a Jesús tu Salvador, porque Él es el único, Él es la única verdadera esperanza para el pecador que está en las tinieblas, que está dominado en esas aguas sucias y pantanosas de las cuales hablamos en un mensaje anterior. El vestido de la boda en la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. En aquella parábola el Señor les habló a los discípulos y a la audiencia que vendría el día cuando iba a haber una gran fiesta, y obviamente a esa gran fiesta, boda, había que ir preparados, vestidos con la vestimenta apropiada. Y sin embargo entró un hombre atrevido y pensó que podía escabullirse y sentarse y disfrutar de la boda. Y el Señor lo ve y le dice: hombre, ¿quién te invitó? ¿Por qué has entrado? ¿Por qué estás con esos vestidos que no son propios para la boda? Es la justicia de Cristo, su propio carácter, sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como Salvador personal. Para poder yo estar en aquel lugar eterno llamado cielo, yo necesito la justicia de Cristo. Esa es la verdadera cobertura, es la verdadera vestimenta, es la única vestimenta que el cielo reconoce y acepta. Porque si yo pienso estar allá con mis propios vestidos de invención humana, no va a ser posible. No es posible hoy y no va a ser posible mañana. Yo necesito estar y recibir, ser vestido por la justicia de Cristo. Caín y Abel son otro ejemplo que ilustran la ignorancia
y la necedad de algunos, que como Caín presentan una ofrenda a su propia hechura. Y sin embargo Dios aceptó la ofrenda de Abel. Abel ofreció un cordero, Caín buenas frutas, seguramente eran frutas, verduras, lo que haya sido maravilloso, de una cosecha maravillosa. Y sin embargo, Dios había sido muy explícito de que Él solo aceptaría la ofrenda de un cordero. En esto se puede observar la necedad de hombres que a través de todos los siglos, hombres y mujeres que han pensado que ellos pueden, de su propia forma, en sus propios recursos, alcanzar la salvación. El manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. El manto, repito, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Esto es claro, es contundente. La vestimenta apropiada para el cielo, solo el cielo la puede otorgar. Si yo pienso por un instante que yo puedo lograr mi propia salvación, estoy rotundamente equivocado. Caín y Abel conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Abel, en la ofrenda que presentó, dio testimonio de ser un creyente en el Creador y fue salvado. Tanto como Pedro y Saulo de Tarso fueron salvados porque creyeron en el Redentor. Así que, si tú y yo deseamos estar un día en ese lugar eterno, debemos comprender que no es con nuestra propia vestimenta, porque en el cielo hay un telar donde se produce esa hermosa tela que es la única que va a cubrirnos y se llama la justicia de Cristo. Esa es la única tela propia, correcta, perfecta que el cielo acepta. Caín, sin embargo, dice, desobedeciendo el directo y expreso mandato de su Señor, presentó solo una ofrenda de frutos. Su ofrenda no expresó arrepentimiento alguno por el pecado. Se presentó confiado en sus propios méritos, presentando su ofrenda como un favor que hacía a Dios, buscando así ser aprobado. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer una ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento de que el hombre necesita a su Salvador. ¿Qué lección para nuestra generación? En la ofrenda de Abel estaba reconociendo que él debía de obedecer a Dios, pero también estaba reconociendo que el ser humano necesita un Salvador. Caín, al contrario, en las frutas era una ofrenda, pero era una obediencia parcial. Y en esa ofrenda de frutos, Caín estaba diciéndole al universo entero: yo no necesito de un Salvador. Además de esto, los sacrificios de las primicias debían presentar al Señor los primeros frutos de la tierra como ofrenda de agradecimiento. Sin embargo, Caín solo presentó la ofrenda de frutos. Así que los frutos que Caín presentó
tenían su lugar, tenían su momento, pero fue una ofrenda parcial. Abel presentó lo medular, lo principal, la ofrenda de salvación. Caín presentó la ofrenda de gratitud y no estaba mal, pero era parcial. Faltaba la ofrenda de salvación. ¿Por qué? Porque el fruto sin la sangre no tiene sentido. Abel entendió que era la sangre lo que más importaba en todo el proceso de las ofrendas. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin del tiempo. Una clase escoge o se acoge al sacrificio indicado. La otra se aventura a depender de sus propios méritos. Llevan a cabo una religión de su propia invención. La clase de adoradores que sigue el ejemplo de Caín abarca la mayor parte del mundo, pues casi todas las religiones falsas se basan en el mismo principio, es a saber, que el hombre puede depender de sus propios esfuerzos para salvarse. El esfuerzo que el hombre pueda hacer con su propia fuerza y capacidad para obtener la salvación está representada en la ofrenda parcial de Caín. ¿A quién seguiremos? ¿Al ejemplo de Abel, que presentó la ofrenda de sangre, el cordero inmolado? ¿O la ofrenda de Caín, que no es otra cosa que una ofrenda parcial sin la sangre del cordero? Pasaron los siglos. El pueblo de Israel llegó a un momento cuando se encontraba en el desierto y fueron atacados por las serpientes del campo abierto. Muchos habían muerto, y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer en que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Moisés le puso ahí la serpiente de bronce y la gente no quiso verlo, la gente no quiso salir a verla. Estos perecieron por su incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe y levantaron la vista después de haber sido atacados por las serpientes del desierto. Y para ellos hubo provisión de sanidad. Muchos de los israelitas consideraban que el ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí misma para libertarlos del pecado. Dios deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce. Cuando Cristo vino, todavía había hombres y mujeres que pensaban que cumpliendo con las ceremonias, esas ceremonias eran suficientes para su salvación. Y Cristo les dijo, no. Lo que tú necesitas no es más ceremonias, no es más liturgias. Lo que tú necesitas es un corazón transformado y cambiado por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que va a colocar la bendición de la sangre derramada de Cristo en vuestros corazones. Por eso, la pregunta que debemos de hacernos: ¿seguiremos el ejemplo de Caín o el ejemplo de Abel? ¿Seguiremos el ejemplo de aquella generación que rechazó mirar la serpiente de bronce, o aquellos que humildemente creyeron que esa serpiente representaba el mal y esa estaca representaba, era un símbolo maravilloso del Redentor que vendría? Hoy día, en nuestros tiempos, no es diferente. Muchos piensan que por su religión están cumpliendo, cuando en realidad lo único que están haciendo es llevando a cabo una religión a medias. Lo que en realidad tú y yo necesitamos
Es el poder de la sangre de Cristo en nuestros corazones. Debemos ir como Abel y humillarnos y decir: Dios mío, perdóname. Que la sangre de Cristo me limpie y me lave de todo pecado. Por eso, en aquella ocasión, se encontraba el fariseo y el publicano. Ambos elevaron oraciones, ambos estaban cumpliendo con las ceremonias religiosas de sus días. Y sin embargo, uno se levantó justificado y el otro desconoció por completo la bendición de la justicia de Dios. El fariseo y el publicano, dice la autora, representan las dos grandes clases en que se dividen los que adoran a Dios alrededor del mundo. Sus dos primeros representantes son los dos primeros niños que nacieron en el mundo. Caín se creía justo. Abel, en cambio, se presentó con la sangre que simbolizaba el Cordero de Dios. El publicano y el fariseo, igual que Caín y que Abel, uno fue justificado y el otro no conoció el perdón de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. Las obras tienen su lugar, tienen su momento. Las ofrendas de Caín tenían su momento, pero no era lo principal. Abel entendió que lo principal y más importante era la sangre de aquel cordero inmolado. Lo más importante hoy día no son los templos, los edificios, las bellas alfombras, bellos cuadros, bellas pinturas. Lo más importante no son las cosas, sino es la sangre de Cristo que limpie y lave y justifique y perdone el corazón engreído o lleno de orgullo y vanidad. Cuán importante es que la sangre de Cristo permitas tú que toque tu corazón, el mío, y lave, purifique y presente nuestras vidas como una ofrenda agradable a Dios. Las consecuencias de tantas ceremonias es la frialdad. La consecuencia de tantos rituales siempre va a ser la indiferencia. Ayer como hoy no cambia. Ayer fue lo mismo, hoy sigue siendo igual. El énfasis en las ceremonias, el énfasis en la liturgia, el énfasis en lo exterior, va a dar como uno de sus resultados la indiferencia, la apatía hacia el dolor y el sufrimiento humano. El Evangelio se perdía de vista, mientras que las formas de la religión se estaban multiplicando y la gente se veía abrumada bajo el peso de las ceremonias religiosas rigurosas. ¿Te presentas delante de Dios con el espíritu de Caín o con el espíritu de Abel? Cuando tú te presentas y yo nos presentamos delante de Dios, ¿cuál es el espíritu que domina nuestra mente y nuestra alma? Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios y de su gracia, es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes. Hoy día se han gastado millones y millones de dólares. Se han invertido miles y miles de horas de trabajo y de labor humana. Y todo para levantar grandes edificios y colocar frente al edificio la placa de todos los donantes. Y no se reprocha eso. Qué bueno, en parte. Pero eso solamente es una ofrenda parcial. Porque lo que verdaderamente cuenta delante de Dios es el corazón humilde, es el corazón entregado,
Es el corazón que ha sido tocado por las impresiones del Espíritu Santo, y la sangre de Cristo ha lavado ese corazón. Hoy día, ¿cuántos cristianos no se confabulan para atacar y destruir a colegas, amigos, a compañeros dentro de las mismas congregaciones? Noten, careciendo del Espíritu, de la gracia de Dios, procuraron los judíos suplir la falta mediante una rigurosa observancia de las ceremonias y de los ritos religiosos. En ese plan de seguir los ritos y las ceremonias religiosas, se olvidaron de expresar el verdadero amor hacia sus congéneres, hacia sus amigos y hermanos en la sinagoga. Qué lamentable que hoy día en algunos casos es similar. Estamos tan esforzados, tan enfocados en las ceremonias, en las liturgias, que nos olvidamos de ser verdaderamente cristianos empáticos, cristianos que se muestren caritativos para aquel que no lo tiene todo. ¿Y tú y yo? ¿Con qué espíritu nos vamos a dejar dominar? Nadie defiende la posición limitada y estrecha de que las obras del hombre pueden ayudarle en lo más mínimo a liquidar su deuda de transgresión a la ley de Dios. Este es un engaño fatal. Este asunto es tan oscuramente comprendido que miles y miles que pretenden ser hijos de Dios, en realidad son hijos del padre de mentiras, porque no dependen de la sangre de Cristo, sino de sus propias obras para agradar a su Creador. Caín o Abel, la decisión es tuya, la decisión es mía. Ojalá que podamos seguir el ejemplo de Abel.